Tendemos a subestimar la diversidad de la fauna actual del planeta Tierra. Muchas personas siguen creyendo que los seres vivos más grandes que han existido en nuestro mundo fueron los dinosaurios. Y en parte esa idea tiene algo de cierto. Se considera que el mayor animal terrestre que ha pisado la Tierra fue un gigantesco dinosaurio herbívoro de la familia de los diplodócidos, conocido como Amphicoelias, cuya longitud habría oscilado entre los 30 y 60 metros y cuyo peso se estima entre 80 y 120 toneladas. En cambio, los dinosaurios carnívoros eran considerablemente más pequeños. Incluso el mayor de ellos, el Spinosaurus, apenas alcanzaba los 15 metros de largo y un peso de unas 9 toneladas. Y hasta hace no mucho tiempo, el mayor depredador carnívoro que se creía que había existido en la historia de la Tierra era el megalodón, un tiburón de la época del Mioceno. Este coloso marino podía alcanzar una longitud de hasta 18 metros y tenía dientes de 18 centímetros de largo que sobresalían de su boca. Habitó los océanos desde el Mioceno hasta el Plioceno, es decir, desde hace 20 millones hasta unos 3,6 millones de años. Sin embargo, incluso hoy en día existen animales de proporciones asombrosas. Algunos son temibles depredadores, otros pacíficos herbívoros, y lo más impactante es que muchos de ellos viven muy cerca de los seres humanos. A pesar de que la humanidad ha contribuido en gran medida a la extinción de muchas especies gigantes, todavía podemos ver elefantes que caminan por tierra firme, con una altura comparable a una casa de 2 pisos y un peso que supera las 10 toneladas. O ballenas azules surcando los océanos, con una longitud de hasta 33 metros y un peso que supera las impresionantes 170 toneladas. Hola a todos. El megalodón fue, sin duda, un depredador increíblemente peligroso, que reinó como el soberano absoluto de casi todos los mares del planeta durante la época en que habitó la Tierra. No existía criatura capaz de igualarlo en fuerza ni en ferocidad. O al menos, eso es lo que se pensaba, hasta hace relativamente poco. Estás viendo Pangea. ¡Comencemos! El descubrimiento del Leviatán. En 2008 se descubrió un cráneo con unos dientes sorprendentemente enormes en la formación Pisco, a unos 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, en Perú. Poco después, el cráneo fue enviado al Museo de Historia Natural de Lima, la capital del país, y su análisis estuvo a cargo de Oliver Lambert, investigador del Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica. Lambert determinó que el cráneo pertenecía a una especie extinta y hasta entonces desconocida de cachalote gigante, y que databa de entre 12 y 13 millones de años atrás. Así que, aunque no se puede decir que la idea de que el megalodón fue el depredador supremo del océano sea totalmente errónea, al menos debe ser corregida en parte. En 2010, un grupo de paleontólogos presentó oficialmente los detalles del fósil de este enorme cachalote del Mioceno, al que bautizaron como Livyatan melvillei. El fósil recibió el nombre de Leviatán, el monstruo bíblico, debido a que el cráneo encontrado era tan grande que parecía salido directamente de una leyenda. Ese cráneo medía unos 3 metros de largo, tenía numerosos dientes y algunos de ellos alcanzaban los 36 centímetros de longitud. En cuanto al tamaño de sus dientes, el Leviatán ocupa el primer lugar entre todos los animales carnívoros que han existido sobre la Tierra. Por ejemplo, los famosos dientes del Tyrannosaurus Rex solo llegaban a medir apenas 30 centímetros. Es decir, el T-Rex ocupa el segundo lugar de forma honorable, justo detrás del Leviatán. Para estimar el tamaño total del Leviatán, solo se puede recurrir a extrapolaciones a partir del cráneo. Esto se debe a que no se ha conservado ningún esqueleto completo de este gigantesco mamífero marino. Según los paleontólogos, su longitud total habría estado entre los 13 y los 20 metros. Cabe destacar que los cachalotes actuales no se quedan atrás en cuanto a tamaño si los comparamos con su temible antepasado. Un macho adulto de cachalote moderno puede alcanzar los 20 metros de largo y llegar a pesar unas 70 toneladas. Aunque las hembras suelen medir apenas la mitad que los machos. Los cachalotes actuales crecen durante toda su vida.
En otras palabras, cuanto más viejos, más grandes se vuelven. Que este monstruo del Mioceno pertenecía a la superfamilia de cachalotes es algo en lo que incluso los científicos más escépticos prácticamente no tienen dudas. También es indudable que esta especie extinta poseía armas mucho más formidables que sus lejanos descendientes. Lo más aterrador era, sin duda, su boca. El leviatán tenía unas mandíbulas increíblemente poderosas, repletas de dientes en forma de cono. Esos dientes no solo podían desgarrar carne, sino también perforar hueso con facilidad. Según los cálculos de los investigadores, la mordida del leviatán podía alcanzar una fuerza de hasta 100.000 newtons. Pero lo más importante es que, a diferencia del cachalote moderno, que solo tiene dientes en la mandíbula inferior, el leviatán tenía dientes tanto arriba como abajo. Esto le permitía no solo morder a su presa, sino también aferrarla con fuerza para evitar que escapara. Gracias a esta combinación de rasgos, el leviatán se convirtió en un cazador perfecto, especializado en perseguir y matar a otras gigantescas criaturas marinas. El cachalote moderno, con dientes solo en la mandíbula inferior, se alimenta principalmente de calamares gigantes para el desayuno, el almuerzo y la cena, pero todo indica que la dieta del leviatán era mucho más variada. Es muy probable que en su menú incluyera ballenas, delfines, focas e incluso tiburones. Leviathan melvillei o megalodón. Como hemos visto hasta ahora, por muy grandes y afilados que fueran los dientes de los tiburones del Mioceno, está claro que el leviatán podía partirlos por la mitad con facilidad y devorarlos sin problemas. Sin embargo, el megalodón era una excepción. Para el leviatán debió ser un rival mucho más difícil de enfrentar. Ambos depredadores vivieron aproximadamente en la misma época y cazaban en las mismas zonas del océano. No obstante, el leviatán tenía un hábitat limitado principalmente a las cálidas aguas del sur de América. En contraste, el cachalote moderno habita casi todos los océanos del mundo, con excepción de las regiones polares. Por su parte, el territorio del megalodón era mucho más extenso. Este asombroso tiburón no solo vivía en mares subtropicales, sino también en zonas templadas donde la temperatura del agua oscilaba entre los 12 y los 27 grados Celsius. Por lo tanto, aunque quizás llegaron a encontrarse alguna vez, es poco probable que hayan llegado a enfrentarse en un duelo directo. De hecho, el leviatán y el megalodón tenían un tamaño y peso bastante similares. Ambos podían alcanzar los 20 metros de longitud y pesar hasta 57 toneladas. Sin embargo, sus métodos de caza eran muy distintos. El megalodón solía atacar desde abajo, desgarrando con sus dientes afilados las zonas más blandas y desprotegidas de su presa. En cambio, el leviatán usaba su enorme cabeza, que representaba el 35% de su masa corporal, para golpear a sus presas, y remataba el ataque mordiendo la cabeza del enemigo hasta matarlo. Pero la diferencia más profunda entre ambos no estaba en su forma de cazar. El punto clave es que Leviathan melvillei era un mamífero marino, mientras que el megalodón no era más que un pez gigantesco y primitivo. En términos de inteligencia, el megalodón no se acercaba ni remotamente al nivel del leviatán. Este temible tiburón carecía del intelecto necesario para cazar en grupo, como sí lo hacían el leviatán y los cachalotes modernos. Tanto el leviatán como los cachalotes actuales viven en manadas, que pueden estar formadas por hasta 10 o 15 individuos. Por supuesto, el megalodón era más rápido y ágil que el leviatán, pero en lo que respecta a estrategias de caza, no podía compararse. El leviatán era capaz de emplear su inteligencia superior cuando era necesario y cazar en grupo con ayuda de sus compañeros. Si estos dos gigantes se hubieran enfrentado cara a cara en un combate directo, es muy posible que ambos terminaran heridos o muertos. Pero creemos que el leviatán tendría mayores probabilidades de ganar. ¿Y ustedes qué opinan? Compartan sus ideas en los comentarios. En realidad, lo más probable es que estas dos criaturas evitaran encontrarse. Y eso no habría sido difícil de lograr, porque en el Mioceno los océanos estaban repletos de una enorme variedad de vida marina,
y había alimento suficiente para que ambos estuvieran satisfechos sin necesidad de competir. La causa de su extinción. Teniendo en cuenta lo bien adaptado que estaba Livyatan melvillei para sobrevivir, resulta casi inexplicable que un animal tan perfecto no haya llegado hasta nuestros días. Al igual que los cachalotes modernos, este monstruo del Mioceno contaba con un sistema de ecolocalización propio que le permitía detectar presas a distancias de hasta 1 o 2 kilómetros. El órgano responsable de captar los ecos que regresaban de las presas era un enorme saco de spermaceti alojado en el cráneo. No sabemos qué méritos habrá hecho el cachalote para merecer semejante regalo de la evolución, pero lo cierto es que solo a él le fue otorgado este órgano tan especial. Dicho saco se encuentra en la cabeza del animal y representa alrededor del 35% del peso total del cráneo. Gracias a este órgano, el Leviatán podía emitir ondas sonoras en la dirección deseada y captar con precisión los ecos que rebotaban de regreso. Además de la ecolocalización, este saco también permite al cachalote moderno realizar inmersiones prolongadas a profundidades de hasta 2 kilómetros. Para mantenerse estable a cierta profundidad, es decir, para anular su flotabilidad, el cachalote solo necesita cambiar la temperatura del spermaceti en un margen de hasta 3 grados. Cuando necesita aumentar la flotabilidad, incrementa el flujo sanguíneo hacia el saco y lo calienta. Por el contrario, al descender, reduce ese flujo, enfriando el spermaceti y aumentando la densidad corporal. Este mecanismo tan preciso haría que incluso los submarinos modernos se sintieran celosos. El saco de spermaceti tiene además una segunda función. Actúa como amortiguador en los combates con cabezazos. Son principalmente los machos adultos quienes aprovechan esta ventaja al máximo. Durante la época de apareamiento, los machos compiten entre sí golpeándose con la cabeza para ganar el derecho a reproducirse. Con estas características tan excepcionales, uno pensaría que el Leviatán debería haber sobrevivido sin problemas hasta nuestros días. Sin embargo, su existencia como especie solo duró entre 4 y 5 mil millones de años, lo cual es muy breve en la escala evolutiva. De hecho, la causa de su desaparición fue, irónicamente, su propio tamaño descomunal. A finales del Mioceno, hace unos 5 millones de años, el planeta experimentó un fuerte enfriamiento, lo que provocó una drástica reducción en las poblaciones de fauna marina. Esta repentina escasez de alimento fue un golpe del que el Leviatán no pudo recuperarse. A diferencia del cachalote moderno, que se alimenta de calamares que viven en las profundidades y que no se ven tan afectados por las temperaturas superficiales, el Leviatán dependía de presas mucho más grandes. Animales como las ballenas barbadas, que eran parte de su dieta, se alimentaban a su vez de plancton, como el krill. El enfriamiento global llevó a la extinción del plancton, y con él desaparecieron también las ballenas barbadas y otros animales de los que se alimentaba el Leviatán. Para un depredador que pesaba entre 40 y 50 toneladas, los pequeños peces sobrevivientes simplemente no bastaban para mantenerse con vida. Y así, en un periodo relativamente corto, el Leviatán desapareció por una simple pero devastadora razón: el hambre. Por eso, el enfrentamiento entre los dos depredadores más temibles que han existido en la Tierra solo puede verse hoy en día en películas de ficción. El reinado de Livyatan melvillei y Otodus megalodon no fue especialmente largo, pero estas dos criaturas casi legendarias, el colosal cachalote y el tiburón prehistórico gigante, han quedado grabadas para siempre en la cultura popular como símbolos del poder inmenso y misterioso de los océanos del pasado. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar un me gusta o un no me gusta, si así lo prefieres. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!